Entré en el salón de baile del hotel para la cena de compromiso de mi hijo cuando escuché su voz cortando el aire como una cuchilla. Aquí viene el viejo y sucio ganadero. Las palabras me golpearon como un puñetazo físico. Mi rostro ardía. Se me enfriaron las manos. Por un momento, no pude respirar. No podía moverme. Quería irme, quería desaparecer. Pero antes de que pudiera darme la vuelta, mi hijo me agarró del brazo y me acercó a él. Mantén la calma, papá, me susurró al oído. Mañana, todo cambiará. ¿Qué sabía él que yo no? Me alegra que me acompañéis en este relato. Mi nombre es Miguel Díaz, y he pasado 63 años en una finca en las dehesas de Extremadura, construyendo algo real con estas manos. La finca Díaz se asienta en lo profundo de la dehesa, donde las colinas ondean como olas verdes y los viñedos se extienden infinitamente hacia el horizonte. Esto no es solo una explotación de ganado y uva, es el legado que me dejó mi padre, forjado con tierra, sudor y una determinación obstinada. Es una vida sencilla centrada en el trabajo honrado, pero ha sido la única que he necesitado. Tuve 2 hijos. Mi hija Elena creció y construyó su propia vida lejos de aquí. Pero Cristian, mi hijo, se quedó cerca. Tiene ahora 34 años, es un talentoso ingeniero agrónomo, muy exitoso en su campo. Aunque se mudó a Madrid por trabajo, vuelve con regularidad. Cada vez que puede, se remanga y trabaja a mi lado en los viñedos y los pastizales. Ese vínculo entre padre e hijo se basa en algo más que la sangre. Se basa en la confianza. Mi esposa, Rosa, fue el corazón de todo durante 30 años. Falleció hace 6 años de un ataque al corazón repentino. Fue lo más duro que jamás he tenido que soportar, pero uno aprende a cargar con ese tipo de pérdida. La vida te enseña cómo hacerlo. Y luego, hace 1 año y medio, Cristian conoció a Amaya Valero. Recuerdo claramente esa primera cena. Cristian insistió en presentarla en nuestro restaurante familiar de siempre, era su forma de decir que esto era importante. Amaya era hermosa, refinada, con esa elegancia que proviene del dinero viejo y de las grandes ciudades. Se movía bien, hablaba con una soltura que solo se adquiere creciendo en barrios como Salamanca o en ciudades como Nueva York. Pero algo en mis entrañas, ese instinto de ganadero que me ha mantenido alerta durante más de 6 décadas, me inquietó desde el primer apretón de manos. Las preguntas que hacía parecían bastante inocentes por la forma en que ladeaba la cabeza con interés, con esa sonrisa ensayada. Pero detrás de cada pregunta había un cálculo que yo veía tan claro como el sol en el horizonte. ¿Cuántas hectáreas posee, Miguel? Eso debe valer una fortuna. ¿Le ha mencionado Cristian que podría heredar algún día? ¿Tiene ya hecho su testamento? Es importante a su edad, ¿no cree? Nunca preguntó que amaba a mi hijo. Nunca preguntó por sus sueños o sus pasiones. Solo preguntaba por el valor de las propiedades, la herencia y lo que finalmente pasaría de mis manos a las suyas. Luego conocí a su padre. Tomás Valero se comportaba como un hombre acostumbrado a ganar, con una sonrisa fina como una navaja. Cuando me estrechó la mano, su agarre no tenía calor, solo un breve contacto antes de retirarse. Sus ojos me recorrieron de la misma manera que un comprador examina al ganado. Evaluando, calculando, buscando el valor bajo la superficie. La madre de Amaya era peor. Todo era gracia ensayada y cortesía gélida, con ojos afilados como cristal roto tras una capa de encanto. Después, llamé a Cristian aparte. Hijo, algo no me huele bien con esta chica. No pregunta por ti. Pregunta por el dinero. Él sonrió con esa sonrisa paciente que usan los jóvenes cuando creen que sus padres han perdido el contacto con el mundo. Papá, la quiero. ¿Te preocupas por nada? Lo dejé pasar porque no quería ser el padre que se interpone entre su hijo y su felicidad. Pero ese sentimiento nunca se desvaneció.
Ese viejo instinto, perfeccionado tras 6 décadas de vida en la tierra, seguía susurrándome advertencias que no terminaba de articular. Si tan solo hubiera confiado en mi instinto entonces. Si tan solo hubiera sabido lo que Amaya Valero y su familia estaban planeando realmente. El salón de baile del Hotel Ritz brillaba con ese tipo de riqueza que hacía que mi camisa de cuadros y mis botas lustradas parecieran reliquias de otro siglo. Lámparas de cristal de roca bañaban el espacio con un brillo dorado, y camareros con trajes negros se movían entre la multitud con bandejas de champán y aperitivos cuyos nombres no sabía ni pronunciar. Christian no escatimó en gastos para su celebración de compromiso, y yo estaba genuinamente orgulloso de él, por eso orgulloso de que se hubiera convertido en un hombre capaz de dominar una sala sin levantar la voz. Pero yo no era feliz. Desde el momento en que llegamos, algo se sentía diferente. Amaya parecía casi teatral, riendo más fuerte de lo necesario, siempre con la mano en el brazo de algún invitado. Sus padres presidían cerca de la barra como la realeza inspeccionando su reino. Tomás Valero lucía una mueca que me recordaba a una víbora estudiando a un ratón de campo. Me quedé cerca del borde de la multitud, con un vaso de whisky en la mano, intentando entender por qué me sentía tan inquieto. Elena me encontró allí y me apretó el brazo con complicidad. Ella tampoco había confiado nunca en Amaya. Compartimos una mirada, de esas que ocurren entre hermanos que conocen a su padre sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando lo escuché. La voz de Amaya cortó el murmullo ambiental como cristal roto. Estaba hablando con su madre cerca de la mesa de postre. Sus palabras debían ser privadas, pero la acústica de aquel espacio pretencioso las llevó directas a mis oídos. Aquí viene otra vez el viejo y sucio ganadero, dijo, sin molestarse en bajar la voz. Te juro que cada vez que aparece, toda la sala huele a estiércol y a tierra. ¿Cómo puede Christian siquiera tolerarlo? Las palabras aterrizaron como un golpe físico. Sentí que se me encendía la cara y el vaso de whisky de repente pesaba 1 tonelada. A mi alrededor, varias personas se habían quedado calladas. Algunos invitados se removieron incómodos, de repente muy interesados en mirar sus propios zapatos. El insulto no era solo para mí. Estaba escenificado para toda la sala. Era un anuncio público de que me veía como alguien inferior, una vergüenza que había que soportar. Se me apretó el pecho, no de vergüenza, eso vino después. Primero vino la rabia, una rabia primaria contra esta mujer que había manipulado a mi hijo tan perfectamente, que había estado en mi casa preguntando sobre la herencia mientras fingía que le importaba a Christian. La rabia que surge cuando te das cuenta de que tus advertencias fueron ignoradas. Cuando comprendes que tus instintos eran correctos desde el principio, pero nadie escuchó. Dejé mi vaso con cuidado deliberado y me dirigí hacia la salida. No podía quedarme en esa sala ni un segundo más. No podía soportar verla actuar en este compromiso. No podía ser testigo de mi hijo junto a alguien que se burlaba de él y de su familia. Pero antes de que pudiera dar un paso, una mano me agarró el hombro. Christian. Su rostro estaba calmado, pero tenía la mandíbula apretada y sus ojos ardían con algo que rara vez había visto en mi hijo. Una certeza fría. No parecía enfadado. Parecía un hombre que había estado esperando exactamente este momento. Papá, dijo en voz baja, con una voz firme como la roca. Necesito que te quedes. No puedo, empecé a decir. Puedes. Y lo harás. Se inclinó más cerca, con palabras que apenas eran un susurro. Porque mañana, todo cambia. Amaya y su padre creen que han ganado. Creen que este compromiso es real, que están a punto de asegurar todo lo que quieren. Pero se equivocan. Miré a mi hijo, este hombre al que yo había criado, a quien había enseñado a trabajar duro y a decir la verdad. Y vi algo en el que me hizo detenerme. No era un plan que yo entendiera, ni una explicación que pudiera seguir, solo una confianza absoluta e inquebrantable. Confía en mí, dijo.
Y lo hice. Durante 63 años había aprendido a leer a la gente. Había apostado por mi instinto antes y mi tripa siempre me había guiado bien. Pero allí de pie, con la crueldad de Amaya aún resonando en mis oídos, tomé una decisión. Elegí creer en mi hijo. Elegí creer que, de alguna manera imposible, él sabía algo que yo no. El sol de la mañana apenas se filtraba por las ventanas del apartamento de Cristian en Madrid cuando llegué. Mi cuerpo aún cargaba con el peso de la noche anterior. La humillación, la rabia y la incertidumbre. Había pasado la noche en mi habitación del hotel, mirando al techo, repitiendo las palabras de Amaya en un bucle infinito. Cuando Cristian me llamó, su voz sonaba distinta, no era la de un hijo pidiendo consejo, sino la de un hombre con respuestas. Papá, me había dicho simplemente, ven a mi casa. Necesito que escuches algo. Yo esperaba encontrarlo solo. Sin embargo, al entrar, un joven al que no conocía estaba sentado a la mesa de la cocina de Cristian, con su portátil abierto y rodeado de equipos de audio que yo no sabía identificar. Había auriculares, cables y cosas que parecían pertenecer a un estudio de grabación. Papá, este es Diego Martínez, dijo Cristian, poniendo una mano en mi hombro. Es ingeniero de sonido. Me ha estado ayudando a armar todo esto. Diego asintió respetuosamente, pero no dijo nada. Entendía que lo que estaba a punto de suceder requería silencio. Primero las explicaciones, luego la acción. Cristian tomó aire. Durante las últimas 3 semanas antes de la fiesta de compromiso, he estado grabando, mi estómago se encogió, grabando a Amaya y a su padre, sus conversaciones, sus planes. La voz de Cristian permanecía firme, pero pude ver que sus manos temblaban ligeramente mientras ajustaba el portátil. Papá, necesito que escuches esto, presionó el botón de reproducción. La voz de Amaya llenó la habitación, nítida y clara a través de los altavoces. Me caso con él por las tierras, por nada más. Una vez que tengamos la escritura a nombre de mi padre, desapareceremos. Reinvertiremos todo en nuestros proyectos inmobiliarios de barrio de Salamanca y nunca volveremos la vista atrás a esa maldita finca. Las palabras aterrizaron como metralla. Mi futura nuera, la mujer que me había besado en la mejilla en las cenas familiares y que había sonreído en las fotos de los preparativos de la boda, acababa de confesar que usaba a mi hijo como un simple peldaño para un robo. No podía hablar, no podía respirar bien. Cristian pasó al siguiente archivo sin esperar mi reacción. Entendía que procesar esto llevaría tiempo. La voz de Tomás Valero vino a continuación, confiada y calculadora. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, pero el gobierno aprobó la ampliación de la autovía el mes pasado. En 2 años, esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene ni idea de lo que tiene en su finca. La voz de Amaya de nuevo, esta vez más dura. Por eso el matrimonio tiene que funcionar 2 años como mínimo. No soporto ese pueblucho mugriento ni a ese viejo ni un segundo más de lo necesario. Pero sí, vale la pena. Tuve que agarrarme a la mesa. Mi hijo me observaba con atención, dándome espacio para absorber la magnitud de lo que estaba oyendo. La deliberación, la codicia, el desprecio calculado. Hay más, dijo Cristian en voz baja. Mucho más. Pero ya lo entiendes. Miré a mi hijo. Lo miré de verdad. Este joven al que había visto pasar de ser un niño que me ayudaba a arreglar cercas a alguien capaz de algo como esto. El valor que debió de requerir. La paciencia. ¿Es esto legal? Pregunté con voz ronca. Completamente legal. En España, si eres parte de la conversación, la grabación es admisible como prueba, intervino Diego por primera vez. Cristian participó en estas charlas. Grabarlas entra dentro de la ley. Cristian se inclinó hacia adelante. Papá, sé que es mucho, pero tenemos todo lo que necesitamos.
Tenemos pruebas de su intención de estafarte. Pruebas de la conspiración entre ellos, pruebas de que están dispuestos a usarme para robarnos nuestro legado. ¿Entonces qué hacemos?, pregunté. Una parte de mí ya lo sabía. Una parte de mí lo sabía desde anoche, cuando mi hijo me prometió que hoy todo cambiaría. Se lo enseñaremos mañana. Se lo enseñaremos a todo el mundo. La mandíbula de Christian se tensó. En la boda, se pondrán ante 200 personas y revelarán quiénes son realmente. Miré la pantalla del portátil, los archivos esperando a ser abiertos, la evidencia que mi hijo había reunido metódicamente mientras yo había estado ciego a lo que sucedía frente a mí. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una mezcla de furia y algo totalmente distinto. Algo que me hizo mirar a mi hijo con una intensidad que nunca antes había sentido. ¿Cuándo lo hacemos?, pregunté. No dormí esa noche. La habitación del hotel se sentía demasiado silenciosa. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente reproducía esas grabaciones. La confesión fría de Amaya, los cálculos de Tomás sobre los millones de euros, la crueldad casual en sus voces mientras discutían cómo desmantelar todo lo que yo había construido. A las 2 de la madrugada, dejé de intentar descansar. Me senté en la oscuridad, mirando las luces de Madrid, e hice algo que no había hecho en años. Hablé con Rosa. Mi esposa se había ido hacía 6 años, pero aún había momentos, generalmente los más difíciles, en los que necesitaba sentir su presencia de nuevo. Este era uno de ellos. Rosa, susurré a la oscuridad. Ayúdame con esto. Nuestro hijo nos necesita ahora. Está intentando proteger lo que construimos juntos, y tengo terror de fallarle. Casi pude oír su voz, firme y segura como lo fue en vida. No le fallarás. Eres su padre. Él es tu hijo. Eso es todo lo que importa. Rosa siempre había sido la fuerte en nuestro matrimonio, de una manera silenciosa. Mientras yo gestionaba la finca con mis manos, ella gestionaba nuestra familia con su corazón. Ella sabía, de alguna manera, que Christian sería el tipo de hombre que no permitiría que una injusticia prevaleciera. Ella lo crió así. Para ser honesto, para ser valiente, para defender lo que importa. Dios, como la echaba de menos. Al romper el alba, me obligué a prepararme. Me puse el traje que Christian me había ayudado a elegir semanas atrás, antes de que surgiera toda esta oscuridad. La tela se sentía rígida, incómoda. No estaba acostumbrado a vestir de etiqueta, pero hoy no se trataba de comodidad. Hoy se trataba de dar testimonio. Me miré al espejo y apenas reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No por el traje, sino porque mis ojos cargaban con algo que no habían tenido en años. El peso de saber algo que los demás ignoraban, la carga de un secreto a punto de detonar. En el baño, cerré la puerta con llave e hice algo privado. Me arrodillé, aunque no era un hombre particularmente religioso, y recé. No por seguridad o éxito, no era tan ingenuo como para pensar que esto saldría rodado. Recé por claridad. Recé para que la verdad fuera innegable. Recé para que mi hijo estuviera protegido y para que la justicia significara realmente algo. Cuando llegué al lugar de la ceremonia esa mañana, el espacio ya rebosaba actividad. Floristas arreglando rosas blancas a lo largo del pasillo y personal preparando estaciones de champán. Todo impecable, todo perfecto. Una fachada de celebración construida sobre un cimiento de mentiras. Discretamente colocada detrás del altar, había una gran pantalla. Para cualquier otro invitado, parecería un toque moderno, una pantalla para mostrar fotos durante la ceremonia o proyectar la historia de amor de la pareja. Yo sabía la verdad. En unas pocas horas, esa pantalla se convertiría en el instrumento de la justicia. La verdadera pregunta no era si estábamos listos, sino si Amaya y su padre tenían la más mínima idea de lo que se les venía encima. La ceremonia comenzó al mediodía.
Amaya bajó por el pasillo como si hubiera salido de un cuento de hadas, envuelta en seda blanca y una gracia calculada. Su padre caminaba a su lado, con la mano posesiva en su brazo y la sonrisa de un hombre que cree que ya ha ganado. Me senté en la primera fila, con Elena a mi lado. Ella me apretó la mano con fuerza. Mantente fuerte, decía ese apretón, ha llegado el momento. Cristian estaba en el altar, con un traje a medida y una expresión tranquila, las manos firmes de un hombre que ha hecho las paces con lo que está a punto de hacer. El sacerdote comenzó con las palabras tradicionales mientras el lugar olía a flores y perfumes caros. Nos reunimos hoy aquí, entonó el sacerdote, para ser testigos de la unión de Cristian Díaz y Amaya Valero en el sagrado vínculo del matrimonio. La sonrisa de Amaya era radiante y confiada. Pero cada palabra se sentía hueca, cada gesto parecía una actuación. Y entonces llegó el momento. Cristian Díaz, dijo el sacerdote, girándose hacia mi hijo, ¿aceptas a esta mujer como tu esposa, para amarla y respetarla, en la salud y en la enfermedad, mientras ambos vivan? La sala contuvo el aliento. Cristian tomó aire, miró directamente a Amaya y luego se volvió hacia la multitud. Antes de responder, dijo Cristian, con voz firme y clara que llegó a cada rincón del salón, hay algo que todo el mundo necesita ver. La sala estalló en murmullos de confusión. El rostro de Amaya se puso pálido. Tomás Valero se levantó de su asiento, su expresión transformándose de confianza a alarma total. ¿Qué estás haciendo? Siseó Amaya. Pero Cristian ya no la miraba a ella, miraba a la pantalla detrás del altar. Una luz parpadeó y la pantalla cobró vida. Sentí que el corazón se me detenía. El momento había llegado. Todo el mundo necesita saber la verdad sobre Amaya Valero y Tomás Valero, anunció Cristian, con su voz cortando el caos como el acero, y está todo aquí. La pantalla brilló con fuerza y la voz de Amaya llenó el salón, nítida y devastadora. Me casé con él por las tierras. Por nada más. En cuanto tengamos el control de las escrituras, lo echaremos y desapareceremos. Él nunca sabrá qué pasó. Las palabras flotaron en el aire como un gas venenoso. Por un latido, la sala quedó en completo silencio, y luego estalló. Invitados que habían estado llorando de alegría momentos antes ahora jadeaban al unísono. Algunos se pusieron en pie de inmediato, con rostros retorcidos por el asco. Mentirosa. Absoluta mentirosa. Escuché a alguien susurrar cerca de mí. Amaya abrió la boca para hablar, pero antes de que pudiera decir una palabra, el video continuó. No era un fragmento editado, era una prueba clara y deliberada. Tomás Valero apareció en pantalla junto a su hija. Esa tierra vale 2,3 millones de euros ahora mismo, decía con su tono de hombre de negocios, pero en 2 años esa propiedad valdrá 23 millones, tal vez más. Miguel Díaz no tiene idea de lo que tiene en su finca. La reacción fue aún más violenta. Varios invitados sacaron sus teléfonos, grabando la escena. Amaya intentó abalanzarse hacia la pantalla, gritando que estaba manipulado, pero sus palabras se ahogaron en el clamor de la multitud. Tomás, en pánico, corrió hacia el panel de control para intentar apagarlo, pero Diego Martínez, el ingeniero de Cristian, había bloqueado el sistema por completo. Entonces sonó el tercer video, la voz de Amaya de nuevo. Convenceremos a Cristian para que meta a su padre en una residencia de ancianos en algún lugar lejano. Nunca entenderá qué pasó. Simplemente se marchitará, pensando que su hijo lo abandonó. Ahí fue cuando sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era solo humillación pública, era el orgullo feroz de ver a mi hijo de pie, protegiendo nuestro legado. Un hombre se levantó de la sección de invitados, con movimientos autoritarios. Era el fiscal que había visto antes. Soy el inspector Reynoso, anunció, y su voz cortó el caos como una cuchilla, de la Policía Nacional. Lo que acabo de presenciar es conspiración para la estafa, falsedad documental y apropiación indebida.
Procederemos a la detención inmediata de todos los implicados. La sala se congeló. Agentes de policía uniformados aparecieron por las salidas laterales de inmediato. Un oficial se acercó a Tomás, quien intentó correr y fue rápidamente inmovilizado. Otro se movió hacia Amaya, que se había desplomado de rodillas, con su vestido blanco amontonado a su alrededor como un sueño roto. «Esto no es justo», repetía ella sollozando. Pero era justo. Era justicia. El salón, que minutos antes estaba lleno de celebración, se había transformado en una escena del crimen. Mientras los agentes se llevaban a Tomás y Amaya, las esposas brillando bajo las luces del salón, crucé la mirada con Cristian. Él seguía en el altar, perfectamente compuesto. Mi hijo había protegido a nuestra familia. Había expuesto la verdad. Y ahora, mientras el hombre que planeaba robar mi herencia escuchaba sus derechos, supe que finalmente estábamos a salvo. 2 semanas después, me encontraba en el Palacio de Justicia, con las manos entrelazadas sobre el regazo, esperando lo que había anhelado toda mi vida sin saberlo. La reivindicación. El fiscal Pablo Reynoso presentó las pruebas de forma metódica. Grabaciones de audio autentificadas y documentos que revelaban firmas falsificadas. Los registros bancarios mostraban cómo el dinero se desviaba de una empresa constructora directamente a las cuentas de Tomás Valero, con Amaya como beneficiaria en borradores que nunca fueron legítimos. El juicio principal fue impactante. El tribunal olía a madera encerada y a ese silencio particular de los procesos legales. Cristian y yo testificamos, relatando cómo descubrimos la conspiración y cómo se expuso todo en la boda. Noté que las manos de mi hijo temblaban ligeramente cuando describió la confesión de Amaya sobre meterme en una residencia. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Sara Castellano se levantó para testificar. Su historia fue escalofriante. Amaya y su padre se habían acercado a su prometido 3 años atrás con el mismo plan de un matrimonio falso para robar las propiedades de su familia. El tribunal dictó sentencia en menos de 4 horas. Culpables de todos los cargos. Tomás Valero. Conspiración para cometer fraude, falsificación y apropiación indebida 10 años en prisión. Amaya Valero. Conspiración para cometer fraude y cómplice de robo 8 años en prisión. Al salir al sol de Castilla, miré a Cristian. Lo logramos, dije. Lo hicimos, asintió él, ahora viene lo difícil. Descubrir qué sigue para nosotros. 3 meses después, Cristian me dijo que no volvería a la ciudad. Este es mi lugar, contigo y con la tierra. Sara Capmany, cuya valentía nos ayudó en el juicio, empezó a pasar tiempo en la finca. Lo que empezó como gratitud se convirtió en algo más profundo. 6 meses después, se casaron bajo la vieja encina que ha estado en nuestra tierra por 100 años. Fue una ceremonia sencilla, real y sin agendas ocultas. Cristian y yo empezamos a trabajar la finca juntos como no lo hacíamos desde que era un adolescente. Él trajo sistemas de riego modernos y tecnología agrícola sostenible. Yo aporté el conocimiento de 6 décadas sobre los ritmos de la dehesa. Elena nos visitó un fin de semana y miró la propiedad con asombro. Es hermoso, papá. Tenía miedo de que perdiéramos este lugar. A mis 63 años, me siento más joven de espíritu. La carga que llevaba se ha levantado. No solo somos un padre y un hijo que sobrevivieron a una amenaza, somos una familia que emergió más fuerte. Me llamo Miguel Díaz. Comparto mi historia porque casi destruyo a mi familia por ignorar las señales de alerta. Si algo no se siente bien en tu instinto, es porque no lo está. Mi hijo fue el héroe porque actuó basándose en la verdad. Proteged lo que importa antes de que la amenaza se convierta en crisis. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.
Encontré la invitación para la fiesta de celebración del nuevo puesto de vicepresidenta de mi mujer en su coche. Mi nombre no aparecía por ninguna parte. Su exnovio estaba sentado con mis suegros, ocupando mi lugar. Mientras ella celebraba, yo hacía las maletas mientras ella sonreía para las fotos, yo vaciaba las cuentas. Lo que encontró al llegar a casa lo cambió todo. Me llamo Adrián. Tengo 45 años y he pasado los últimos 18 construyendo algo que pensaba que importaba. 3 cafeterías de especialidad repartidas por Madrid. Locales con mi nombre en el contrato de alquiler, mi esfuerzo en los cimientos y mi dinero manteniendo las luces encendidas. No es un trabajo glamuroso, pero es honrado. Es el tipo de trabajo que te deja dormir por las noches. O al menos, así era antes. Me casé con Elena hace 21 años. Ella tenía 20 entonces, llena de planes y con esa mirada fresca. Yo tenía 22 y era tan estúpido que creía que el amor lo conquista todo. Tuvimos a Lucía un año después. Nuestra hija acaba de empezar su segundo año de biología en la Complutense, viviendo en una residencia a 3 horas de aquí. Ya es lo bastante mayor para entender que los matrimonios no siempre son lo que parecen en las fotos de Instagram. Elena trabaja como directora de ventas para Madacaberia, una de esas empresas medianas que venden equipos quirúrgicos a hospitales de la Seguridad Social y clínicas privadas. Es buena en lo suyo, muy buena. Gana 6 cifras, vuela a congresos por toda Europa y se codea con cirujanos y gerentes de hospitales. Hace 3 semanas la ascendieron. Aún no era oficial, pero el anuncio estaba al caer. Vicepresidenta de ventas, despacho en la planta noble, coche de empresa, todo el paquete completo. Encontré la invitación por accidente un martes por la mañana, buscando la tarjeta del seguro en su coche. Queríamos incluir su vehículo en mi póliza para ahorrar unos euros en la prima anual. Fue entonces cuando vi el sobre encajado entre el asiento del copiloto y la consola central. Papel crema, caro, de alto gramaje. Dow tipo que usan las corporaciones cuando quieren que te sientas especial. Medtech Iberia tiene el placer de invitarle a celebrar el ascenso de Elena García como vicepresidenta de ventas. Viernes, 15 de noviembre, 19 horas. Cena y recepción en el Casino de Madrid. Debajo, en letra más pequeña. Asientos reservados para el núcleo familiar. Saqué el plano de mesas que venía dentro, ordenado alfabéticamente. Allí estaba su nombre. Elena García. 2 asientos en la mesa 3. Sus padres, Ricardo y Susana, estaban en la lista. Su hermano David y su mujer también. Yo no estaba. Ni en su mesa, ni en ninguna otra. Me quedé en la entrada del garaje sujetando esa invitación durante mucho tiempo, viendo cómo el papel temblaba ligeramente en mi mano. No era por rabia, todavía no. Era esa sensación de vacío que te invade cuando te das cuenta, de repente, de que has sido ruido de fondo en tu propio matrimonio. Elena salió 20 minutos después con una taza de café en la mano, ya pegada al móvil. No me vio al principio. Cuando lo hizo, su sonrisa flaqueó solo un instante. Hola, cariño, dijo Elena con una voz artificialmente alegre. Pensé que ya te habías ido al local de Chamberí. Levanté la invitación sin decir palabra. Su rostro hizo algo complicado. No era exactamente culpa, ni exactamente desafío. Algo intermedio. Ah. Eso, dijo. Eso, repetí. La celebración de tu gran ascenso, a la que, por lo visto, no estoy invitado. Elena dejó la taza de café sobre el capó del coche con cuidado, como si estuviera ganando tiempo para pensar. Vi cómo su cara pasaba por 3 expresiones diferentes antes de decidirse por algo entre lo disculpable y lo defensivo. Adrián, no es lo que piensas, dijo. Entonces dime qué es. Porque lo que pienso es que mi mujer va a ser nombrada vicepresidenta y yo no voy a estar allí para verlo.
Elena se cruzó de brazos. Siempre lo hace cuando va a decir algo que sabe que no me gustará. Es como si se protegiera de la verdad. Mis padres pidieron organizar los asientos, dijo. Ya sabes cómo es mi padre con estas cosas corporativas. Le importan mucho las formas, la imagen. ¿La imagen? Repetí. ¿A tu padre le importa tanto la imagen que su yerno desde hace 21 años no entra en la lista de invitados? Es complicado, Adrián. Entonces hazlo sencillo. Elena desvió la mirada hacia la calle, donde un vecino paseaba al perro. Miraba a cualquier parte menos a mí. ¿Creen que Marcos debería estar allí? Ese nombre me golpeó como un jarro de agua fría. Marcos Parker, su novio de la universidad, el tipo con el que salió 2 años antes de conocerme. Un consultor estratégico que vestía trajes a medida y hablaba de los márgenes de beneficio como si fueran los 10 mandamientos. Lo había visto exactamente 2 veces. Una en un retiro de su empresa hace 4 años y otra en el cumpleaños de su padre el verano pasado. En ambas ocasiones, me miró como si yo fuera el personal de mantenimiento. ¿Marcos? Dije. ¿Tu ex, Marcos? Ese Marcos está asesorando a mi empresa ahora, dijo Elena, con tono defensivo. Nos está ayudando a reestructurar la estrategia de distribución en los hospitales. Es muy valioso para el equipo. Genial, Elena. Maravilloso. Pero eso no explica por qué él tiene un asiento en tu celebración y yo no. Finalmente me miró. Tenía la mandíbula tensa. ¿Por qué a mis padres les gusta, vale? Siempre les ha gustado. ¿Creen que es más? De su estilo. ¿De su estilo? Ya sabes a qué me refiero. Habla su idioma. El mundo corporativo, el networking, todo ese ambiente. Tú eres genial en lo que haces, Adrián, pero llevar cafeterías no es precisamente. Se calló, pero el resto de la frase se quedó flotando en el aire. No era precisamente impresionante para gente como ellos. Sentí que algo cambiaba en mi pecho. No era rabia, todavía era algo más frío. Entonces, déjame ver si lo he entendido bien, dije, manteniendo la voz calmada. A tus padres les gusta más tu exnovio que tu marido. Y en lugar de decirles que eso es una locura, tú simplemente les sigues la corriente. Ni siquiera me lo mencionas. Dejas que me entere por accidente. Iba a decírtelo, dijo Elena, pero ni ella misma sonaba convencida. ¿Cuándo? El viernes por la noche, cuando te preguntara qué tal la fiesta. No respondió. Se quedó allí, en la entrada, con los brazos cruzados, mirándome como si yo fuera el que estaba siendo irracional. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije. No es que no hayas luchado por mí. Es que ni siquiera pensaste que me importaría lo suficiente como para defenderme. Le puse la invitación en la mano. La cogió, pero no la miró. Tengo que ir al local, dije. Llega el pedido de tostado a las 9. Pasé por su lado, subí a mi furgoneta y me fui. En el retrovisor pude verla todavía allí plantada, sujetando ese sobrecolor crema como si fuera a estallar en llamas. Pero aquí está el tema sobre la gente tranquila. No siempre mostramos cuando estamos heridos. Simplemente empezamos a hacer planes. El local de Chamberí me necesitaba, pero no tanto como yo lo necesitaba a él. A veces te hace falta un motivo para salir de tu propia cabeza, y hacer inventario es tan bueno como cualquier otro. Además, pienso mejor cuando tengo las manos ocupadas. Pasé el martes organizando el almacén, revisando los horarios de entrega y enseñando al chico nuevo a usar la máquina de espresso. Lo normal de un martes. Pero entre café, y mientras firmaba facturas, no dejaba de pensar en ese plano de mesas, en el nombre de Marcos ocupando el lugar que me correspondía.
Alrededor de las 2 de tarde, llamé a mi gestor, Gerardo, un hombre de 68 años. Ha llevado mis cuentas desde que abrí el primer local hace 15 años. Es más listo que el hambre. Gerardo, necesito que me saques algo, le dije. Todos los movimientos de las cuentas conjuntas de los últimos 2 años. Todo lo que Elena y yo tengamos a nombre de los dos. Cuenta corriente, de ahorro y las de inversión. Eso es mucho papeleo, Adrián, dijo Gerardo. ¿Qué estoy buscando exactamente? No lo sé todavía. Cualquier cosa que parezca rara. Retiradas grandes, transferencias inusuales, cualquier cosa que yo no haya autorizado. Hubo una pausa. Gerardo no es tonto, lleva casado 43 años. Sabía perfectamente lo que significaba una petición así. Lo tendré para el jueves, dijo. Gracias, Gerardo. Y que esto quede entre nosotros. Como siempre, Adrián. Colgué y volví al trabajo, pero no podía dejar de darle vueltas. Hace 8 meses, mi local de la zona del Retiro empezó a perder cuota de mercado. 3 contratos de catering corporativo que teníamos desde hace años se fueron de repente a un competidor al otro lado de la ciudad. Un sitio nuevo llamado Veloce Café. Una marca más moderna, precios agresivos y, sospechosamente, muy bien informados sobre nuestra estructura de precios. Lo achaqué a la mala suerte. Ahora ya no estaba tan seguro. Esa noche, Elena llegó tarde otra vez. Dijo que había estado en una reunión de estrategia con el equipo de dirección, preparando la transición. Me dio un beso en la mejilla como si nada pasara. Me preguntó qué tal mi día y empezó a preparar la cena como si siguiéramos siendo esa pareja que se lo contaba todo. Marcos ha llamado hoy, dijo, removiendo la salsa de pasta en el fuego. ¿Casual? Demasiado casual. Quería confirmar algunos detalles sobre el evento del viernes. Seguro que sí, respondí. Elena me lanzó una mirada rápida. Adrián, por favor, no te pongas así. ¿Así cómo? Como un marido que acaba de descubrir que ha sido sustituido por tu ex en la noche más importante de tu carrera. No has sido sustituido. Estás siendo dramático. Dejé mi cerveza y la miré directamente. ¿Cuándo empezó Marcos a asesorar a tu empresa? Te he dicho que nos está ayudando con las estrategias de distribución. ¿Cuándo empezó? Ella volvió a centrarse en el fuego. Quizás hace 6 o 7 meses. No me acuerdo exactamente. Haz un esfuerzo. ¿Por qué importa, Adrián? Porque hace 7 meses, mi local del Retiro empezó a perder contratos a favor de la competencia. Y me pregunto si esas dos cosas podrían estar conectadas. Elena dejó de remover la salsa solo un segundo. Luego se rió. Se rió de verdad. ¿Crees que Marcos está pasando información a tus competidores? Eso es paranoico incluso para ti. Es un consultor de hostelería, conoce el sector. Ha estado trabajando contigo, lo que significa que ha estado cerca de nuestras conversaciones, de nuestras finanzas. ¿Le cuentas cosas sobre mi negocio? Por supuesto que no. ¿Estás segura? Porque ni siquiera me dijiste que estabas trabajando con él. Así que perdóname si no me fío de tu palabra. La salsa empezó a burbujear y salirse. Elena apagó el fuego, apartó la sartén y se quedó allí de espaldas a mí. Tenía los hombros tensos. Creo que voy a dormir en la habitación de invitados esta noche, le dije. No estoy enfadado, Elena. Solo estoy cansado y necesito espacio para pensar. La dejé en la cocina y subí. El cuarto de invitados todavía tenía cajas de cuando sacamos las cosas de Lucía para la universidad. Las aparté, me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo. Mi móvil vibró. Un mensaje de Lucía. Hola, papá. ¿Podemos hablar este fin de semana? Hay algo que me ronda la cabeza.
Me quedé mirando ese mensaje un buen rato antes de responder. Claro, cielo. Llámame cuando quieras. No respondió de inmediato. Eso no era normal en ella. Lucía siempre contesta al momento. Dejé el móvil y cerré los ojos. Pero no dormí. Estaba pensando en líneas de tiempo, en coincidencias que no lo eran, en el extraño mensaje de mi hija y en las mentiras casuales de mi mujer. Gerardo me llamó el jueves por la mañana mientras abría el local del centro. Adrián, tienes que venir a mi oficina ahora mismo, dijo. Sin saludos, sin cortesía. Ahí supe que la cosa estaba fea. Llegué a las 10. Gerardo tenía papeles extendidos por toda la mesa como si fueran pruebas de una escena del crimen. Extractos bancarios, registros de transacciones y copias de cheques que yo nunca había visto. Dime qué estoy viendo, dije. Gerardo señaló el primer montón. La cuenta de ahorros conjunta. Tuya y de Elena. Hace 3 años teníais 240.000 euros. El dinero del seguro de vida de tu padre más lo que habíais ahorrado de las cafeterías. Sí, asentí. Ese es nuestro fondo de jubilación. Era vuestro fondo de jubilación, sentenció Gerardo mientras deslizaba otro papel. Hace 18 meses, Elena retiró 80.000 euros. En el concepto pone. Oportunidad de inversión. Se me revolvió el estómago. Yo nunca autoricé eso. La firma es tuya, o al menos una copia muy buena, dijo él. Miré el resguardo de retirada. No era mi firma, Gerardo. Entonces tenemos un problema. Sacó más papeles. 6 meses después, otros 70.000 euros. Misma historia. Mi supuesta firma, sin consulta previa. 3 meses más tarde, 45.000 euros más. ¿Cuánto queda? Pregunté. 42.000 euros. Y eso solo porque alcanzó el límite anual de donaciones y no pudo sacar más sin disparar las alarmas de la agencia tributaria. Me eché hacia atrás en la silla. Casi 200.000 euros desaparecidos. ¿A dónde habían ido? Gerardo me entregó otro documento. Transferencias bancarias. Todas a la misma sociedad limitada. Parker Hospitality Ventures. Marcos Parker. Por supuesto. Hay más, dijo Gerardo. Y de alguna forma supe que esto iba a ser peor. Tus cuentas de empresa. Alguien ha estado accediendo a los registros financieros. No han robado dinero directamente, pero han extraído informes, contratos de proveedores, estructuras de precios, márgenes de beneficio. Todo. Usaron credenciales compartidas. Elena figura como copropietaria en los papeles por motivos fiscales, así que tiene acceso de administrador al software de contabilidad. Estos accesos ocurrieron fuera de horas, por la noche, alrededor de las 10, cuando yo solía estar dormido. Me levanté y caminé hacia la ventana. Fuera, la gente de Madrid seguía con su jueves normal, tomando café, yendo a trabajar, viviendo vidas que no acababan de hacerse pedazos. Hay una última cosa, dijo Gerardo en voz baja. He sacado los registros de constitución de Veloce Café, el competidor que te está quitando los contratos. Me di la vuelta. El socio capitalista que figura es Parker Hospitality Ventures, registrada hace 8 meses. La habitación se me hizo pequeña de repente. Marcos Parker no solo estaba asesorando a mi mujer, estaba usando información de mi propio negocio para competir contra mí, usando mi dinero para financiarlo, y Elena le había estado ayudando a hacerlo. ¿Qué hago, Gerardo? Él me miró por encima de sus gafas de lectura. Legalmente, documenta todo. Protégete. Busca a un abogado. Y personalmente. Gerardo entrelazó sus manos. Tú decides si quieres luchar o marcharte. Pero Adrián, si te marchas, hazlo con inteligencia.
No dejes nada atrás que pueda morderte después. Conduje a casa en medio de una nube. La casa estaba vacía. Elena estaría en el trabajo, probablemente en reuniones con Marcos, planeando estrategias, riéndose, sin pensar en mí para nada. Fui al garaje y encontré lo que buscaba. 3 cajas marcadas como archivos universidad con la letra de Elena. Papeles viejos que nunca tiró. Abrí la primera y empecé a escarbar. Documentos de becas, expedientes y, enterrada al fondo, una tarjeta de agradecimiento de hace 22 años. El año antes de conocernos. Gracias por la escapada a la sierra. La próxima invito yo. No esperemos tanto entre visita y visita. Tuyo, Marcos. Elena me había dicho que había pasado esas vacaciones de Semana Santa como voluntaria en un albergue social. Lo recordaba perfectamente porque me sentí culpable por irme a la playa con mis amigos mientras ella hacía labores de caridad. No había estado en ningún albergue. Había estado en una cabaña con Marcos. Me senté en el suelo del garaje con esa tarjeta en la mano y algo frío se instaló en mi pecho. No era rabia, ni siquiera dolor, era claridad. Una claridad cristalina y perfecta. Me había estado mintiendo desde el principio. Y se había sentido tan cómoda haciéndolo que había dejado de ser cuidadosa. Ese fue su error. El viernes llegó. El día de la gran fiesta en el Casino de Madrid. Elena se pasó la mañana en el salón de belleza y luego regresó para vestirse. Llevaba un vestido azul marino que, ahora lo sabía, probablemente había pagado yo sin saberlo. Se miraba al espejo con una satisfacción que me revolvía las entrañas. ¿Seguro que estarás bien, Adrián? Preguntó mientras se ponía los pendientes. Siento mucho lo de la invitación, de verdad. Te traeré algo de picar si puedo. Estaré perfectamente, Elena. Disfruta de tu noche. Te la has ganado, le dije. En cuanto cerró la puerta y escuché su coche alejarse, me puse en marcha. No iba a ir a ninguna fiesta, pero iba a celebrar mi propia liberación. Primero, hice 3 transferencias. Gerardo me había dado el visto bueno legal. Como las cuentas eran conjuntas y el dinero de las cafeterías era técnicamente un bien ganancial pero gestionado por mí, moví los 42.000 euros restantes a una cuenta nueva a nombre de mi hija, Lucía, para sus estudios. Elena no podría tocarlo sin que un juez de familia le pidiera explicaciones. Luego, empaqué mis cosas. No mucho, solo lo esencial. El resto de la casa podía quedárselo ella, junto con la hipoteca que vencía el mes que viene y que ella no sabía que yo ya no iba a pagar. A las 8 de la tarde, mientras ella probablemente estaría tomando una copa de Rioja con Marcos y sus padres, llamé a Lucía. Papá, te iba a llamar ahora mismo, dijo ella. Su voz sonaba nerviosa. Cielo, antes de que digas nada, quiero que sepas que te he transferido el dinero para terminar la carrera. Está a tu nombre. Nadie puede tocarlo. ¿De qué hablas? Papá, ¿qué está pasando? Dime qué querías contarme, Lucía. Por favor. Se hizo un silencio largo. Escuché un suspiro al otro lado de la línea. Marcos me llamó la semana pasada. Me ofreció unas prácticas en su nueva empresa, Veloce. Dijo que mamá creía que era una gran oportunidad. Pero cuando miré los papeles de la empresa, vi el nombre de tu proveedor de café, papá. Vi cosas que no tenían sentido. Le pregunté a mamá y ella me dijo que me callara, que era negocio familiar. Sentí un nudo en la garganta. Elena no solo me estaba traicionando a mí, estaba intentando meter a nuestra hija en su red de mentiras. Hiciste bien en decírmelo, cariño. Escúchame. Me voy de casa. No busques líos con tu madre ahora. Concéntrate en tus exámenes. Te quiero. Colgué. Eran las 9.
La fiesta en el casino estaría en su apogeo. Me imaginé la escena. El discurso del CEO, los aplausos, Marcos sentado en la mesa presidencial como el arquitecto del éxito de Elena. Fui al despacho de Elena. Allí, sobre su mesa, dejé una carpeta roja. Contenía 3 cosas. Las pruebas de las transferencias a Parker Hospitality. Los registros de acceso nocturno a mis cuentas de empresa. La demanda de divorcio que mi abogado había redactado esa misma tarde, junto con una notificación de que las cuentas conjuntas estaban ahora cerradas. Pero guardé el postre para el final. Envié un correo electrónico masivo a toda la junta directiva de Madaka Beria, incluyendo al CEO. El asunto. Conflicto de intereses y malversación de activos. Elena García y Marcos Parker. Adjunté las pruebas de cómo estaban desviando fondos y usando información privilegiada para montar una competencia directa, veloce, mientras ella aún trabajaba para Medtech. En España, el despido procedente por competencia desleal es fulminante. Apagué las luces de la casa, cerré la puerta con mi llave y la dejé en el buzón. Me subí a la furgoneta y conduje hacia mi local de Chamberí. Me senté en la barra, solo, y me serví un café. Mi teléfono empezó a arder a las 11 de la noche. 20 llamadas perdidas de Elena. 10 de su padre. 5 mensajes de Marcos, cada uno más desesperado que el anterior. El último de Elena decía: ¿Qué has hecho? Me han escoltado fuera del casino. La seguridad me ha quitado el móvil de empresa. Adrián, contesta. No contesté. Bloqueé los números uno por uno. Pasaron 6 meses. Madrid en primavera tiene una luz especial, una que parece limpiar las cenizas del invierno. Me instalé en un pequeño ático cerca de mi local de Chamberí. Es un espacio sencillo, pero es mío. No hay muebles elegidos por un decorador, ni cuadros que no entiendo, ni el aroma del perfume caro de Elena flotando en el aire como un reproche constante. La caída de Elena fue rápida y absoluta, al más puro estilo de las leyes laborales españolas. Medtech Iberia no tuvo piedad. Al demostrarse la competencia desleal y el uso de activos de la empresa para beneficiar a Veloce, la despidieron de forma procedente, sin indemnización, el famoso finiquito se quedó en nada. Sus padres, Ricardo y Susana, intentaron intervenir, pero cuando el bufete de abogados de la empresa amenazó con una querella criminal por apropiación indebida, desaparecieron en las sombras de su club social, avergonzados por el escándalo. Marcos Parker resultó ser exactamente lo que yo sospechaba. Un castillo de naipes. Sin el dinero que Elena le filtraba de nuestras cuentas y sin la información privilegiada, Veloce se hundió. Resulta que ser un consultor estratégico con trajes de 1.000 euros no te sirve de nada si no sabes cómo funciona un negocio real. La última vez que supe de él, estaba lidiando con demandas de proveedores impagados. Elena intentó llamarme hace 2 semanas. No bloqueé el número esta vez, solo dejé que sonara. Luego me envió un mensaje. He visto que vas a abrir un cuarto local en la calle Jorge Juan. Felicidades. Te mereces que te vaya bien. Adrián. ¿Podemos hablar? Borré el mensaje sin contestar. Esa es la clave de seguir adelante. No puedes hacerlo si sigues mirando por el retrovisor. Lucía está bien. Viene a verme todos los fines de semana y me ayuda en la oficina. Está terminando su carrera y ya tiene una oferta para hacer prácticas en un laboratorio de investigación serio. Nuestra relación es más fuerte que nunca porque se basa en la verdad, algo que en nuestra casa escaseaba. Hoy, mientras revisaba los pedidos de grano, entró una mujer en la cafetería. Se llama Sara, es arquitecta y tiene un estudio cerca. Ha estado viniendo cada mañana durante el último mes. Se apoya en la barra, pide un cortado y siempre tiene alguna observación inteligente sobre el diseño de mis locales. Hola, Adrián, dijo Sara con una sonrisa.
He oído que buscas a alguien para reformar el nuevo local de Jorge Juan. ¿Te interesa una propuesta seria o vas a seguir intentando diseñarlo tú solo? Me reí. Saqué su tarjeta de visita de mi cartera, miré los dígitos y luego la miré a ella. Me interesa. ¿Cena el viernes para hablar de negocios? El viernes me parece perfecto, respondió ella. La vi salir por la puerta y volví a mi oficina. Miré la foto de Lucía que tengo sobre la mesa, miré mi licencia de actividad con mi nombre, Adrián, como único propietario. Elena me quitó mucho. Dinero, tiempo, confianza. Pero no pudo quitarme lo que realmente importaba. No pudo quitarme la capacidad de construir algo real, de levantarme y empezar de cero. Al final, eso es lo que nos separa. Ella apostó todo a una mentira y perdió. Yo aposté por mí mismo y gané. El café estaba lleno de clientes, la máquina de espresso zumbaba con ese tono familiar y reconfortante. Todo estaba exactamente como debía estar. Tengo 45 años, estoy soltero, mi negocio crece y, tal vez, solo tal vez, algo nuevo está a punto de empezar. No es la vida que planeé, pero es la vida que he elegido. Y sabe mejor que cualquier otra cosa. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.